Si os preguntasen esta mañana, ¿quién es el director del coro de nuestra iglesia? ¿Cómo se llama? Esteban, muy bien. No sé si lo dudáis, Esteban, aquí está. No es pequeño como para pase desapercibido. Pero si yo os preguntase, ¿cómo se llamaba el director del coro en los tiempos de David? Ah, piruleta para Luis. Muy bien, Asaf. Comenzamos con el Power. El libro de los Salmos es un libro de canciones. Es un libro, ¿puedo verlo aquí para que yo sepa cómo vamos? Porque si no lo puedo pasar y no lo veo, estoy muy perdida. ¿Vale? Entonces, Asaf era un hombre conocido para el tiempo de la época, compositor de muchos de los salmos que tenemos en la Escritura. En el encabezamiento de algunos, aunque la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, Asaf fue un músico excelente que compuso algunos de los salmos. En Primera de Crónicas y en el capítulo 6 nos dice que era levítico, era un levita. Era hijo de Baraquías y descendiente, obviamente, de la tribu de Leví. Por eso estaba dentro de lo que significaba la adoración y la música en el templo. Fue un reconocido músico, un gran músico, hasta tal punto que nos dice Primera de Crónicas 15 que era el cantor principal. Tenía que tener una voz de esos que lo quieres tener como solista en un coro. Una voz profunda, bien timbrada, y le nombraron cantante principal y cimbalista. Tocaba los címbalos. Mucho esfuerzo no tenía, ¿no? Pero bueno, por lo menos ritmo tenía que tener. Así que un autor de muchos de los salmos. Y es interesante que algunos de los salmos que él tiene nos van a decir algunas cosas de él. Él decía que además era un giborín, uno de los 30 guerreros valientes del rey David. Pasamos, por favor. Cuando hago así es para que paséis. Gracias. Era uno de los 30 valientes que la Biblia habla que realizaron portentos, hazañas, que fueron leales al rey David y que hicieron cosas dignas de mención. Así que no solamente era cantante, también era leal a su rey, hizo proezas que fueron notorias a todo el pueblo. En el Salmo donde vamos a meditar en esta mañana vemos a este hombre abriendo su corazón delante del Señor. Os invito, hermanos, a que busquéis en el libro de los Salmos el Salmo número 77. El Salmo 77 nos va a ayudar a entender cómo debemos de batallar con nuestras dudas, con nuestros momentos difíciles, así como Asaf tuvo que batallar. El Salmo comienza con unas palabras: a Dios clamo con fuerte voz para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor y sin cesar levanto mis manos en oración por Él. Y por las noches ora al Señor. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios y lloro. Me pongo a pensar y me desanimo. No nos dice el Salmo qué es lo que le estaba pasando a Asaf, pero le ves con angustia. Está pasando un momento difícil, un momento emocional que está afectando a su vida y a su relación con Dios. Y está buscando respuestas delante del Señor. Gime, suplica hasta desfallecer. Y sin embargo no escucha respuestas delante del Señor. La tristeza y la desilusión están rondando su vida, amenazándole alrededor para desanimarle y para hacer que se derrumbe. Y él intenta concentrarse en la bondad del Señor, como Él nos dice en estos versículos, pero no haya consuelo en ese intento de concentración. Dice que por las noches, el otro. Por las noches intenta dormir,
Dice el versículo 4, tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido que no puedo hablar. ¿Te ha pasado que tienes un problema muy serio y no puedes pegar ojo? Y te viene ese pensamiento por las noches y te quita y te roba el sueño y estás dando vueltas en la cama y no sabes qué hacer. Seguro que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha pasado esto. Pues aquí tienes a este hombre desesperado, intentando encontrar respuestas en el Señor, y sus palabras parecen sinceras. Está buscando realmente, pero no encuentra respuesta. Lo único que encuentra es un silencio de parte de Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios guarda silencio a nuestras oraciones? La respuesta de Él frente a su problema es, pues tengo que orar. Voy a orar, voy a buscar al Señor, voy a meditar en el Señor y eso me va a sacar de la situación en la que estoy. Pero su dolor no disminuye, al revés. Su dolor parece que va en aumento y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a este hombre? Y es que el silencio de Dios está haciendo su problema mucho más notorio. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Pues mirar, hermanos, a veces pensamos que la oración es la solución para todos nuestros problemas. Yo oro, le pido algo al Señor y el Señor me dice que sí. ¿Siempre? ¿Verdad que sí? No, no es así. A veces yo oro, le pido al Señor y el Señor contesta que no. Y a veces yo oro, le pido al Señor y el Señor guarda silencio. Y no tengo respuesta inmediata de parte del Señor. Porque, ¿sabéis? El propósito de la oración, hermanos, nunca fue solución de nuestros problemas. El propósito de la oración, el propósito que Dios nos dio con la oración es intimidad con el Señor. Es poder pasar tiempo a solas con Él. Es escuchar su voz, es poder derramar nuestro corazón delante del Señor. Cometemos un error cuando reducimos la oración solamente como un método para conseguir lo que yo quiero. Estamos muy equivocados. Y en parte eso es lo que le estaba ocurriendo a Asaf. Yo oro al Señor, le pido al Señor y el Señor tiene que contestar. Y cuando Dios guarda silencio, entonces su problema se agrava y empiezan otras dudas. Cuando nosotros oramos al Señor, esperamos que Dios conteste de forma inmediata. Yo quiero esto y lo quiero ya, pero Dios muchas veces no hace lo siguiente. A Pablo le pasó en 2 Corintios capítulo 12, él decía, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero, decía, gloriarme en ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él había entendido la respuesta de ese no de Dios. Dios permite a veces las experiencias difíciles en nuestra vida, las situaciones complicadas para desarrollar nuestra fe, para que salgamos victoriosos en nuestro ser interior y fortalecidos, no para que nuestra fe sea debilitada o pueda verse afectada. Pero Asaf en este Salmo 77 se acerca peligrosamente a ese punto de derrumbe. Y en un intento desesperado de apuntalar su fe para no derrumbarse, se aferra a recuerdos del pasado. Versículos 5 y 6. Sigo pensando en el pasado, en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Por la noche recuerdo mis canciones, hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. Y ahí está, le tienes cantando, intentando recordar, intentando dar respuesta a esa pregunta, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? Y él recuerda la bondad de Dios. Él recuerda cómo se emociona cuando canta delante de todo el pueblo, cómo su corazón vibra
adorando y alabando al Señor. Y eso tenía que haberle traído consuelo. Eso tenía que haberle dejado con su espíritu tranquilo. Pero en lugar de eso, las dudas siguen estando presentes. Y todo se reduce a esa cuestión. ¿Por qué Dios no me responde? Versículo 7. ¿Acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se han acabado sus promesas para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado que ya no tiene compasión? Oye, son preguntas lógicas. Yo estoy pasando esta situación, le estoy pidiendo a Dios y vienen esas dudas a su mente, vienen esas preguntas que forman parte de la experiencia que está viviendo, para llegar a una conclusión terrible, absolutamente terrible. Versículo 10. Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. ¡Wow! Pensar que el Altísimo no es el mismo con nosotros. Y ahí se tambalea su fe. Y Asaf no sabe cómo encajar esto. Dios no está contestando, Dios ha cambiado. Ya no es el mismo. Eso implica que puedo confiar en Él o no puedo confiar en Él. Y sus dudas, ¡guau!, vienen a empeorar sus problemas. ¿Cuántas veces han venido dudas a tu corazón? ¿Cuántas veces has pensado, a Dios no le importa lo que a mí me pase? ¿Cuántas veces has pensado, parece que Dios está lejos, contesta a todos los demás y a mí me tiene olvidada? ¿Cómo salir de esa crisis de fe? ¿Cómo salir de ese momento de duda terrible, hermanos, en el cual nos podemos encontrar todos nosotros? ¿Cómo salir de ahí? Pues el salmista Asaf dice, mira, estoy aquí encerrado. Estoy encerrado en un bloque donde no puedo salir de aquí. Necesito hacer algo. Necesito tomar decisiones que tengan que ver con mi vida. Y se encuentra en una encrucijada de caminos. Y el versículo 10 cambia precisamente un cambio de dirección. Y eso no tiene que sorprendernos, porque a veces, hermanos, cuando las dudas llegan a nuestra vida, también vienen las contestaciones y los razonamientos que nos ayudan a afianzar nuestra fe, y compartir y verbalizar una duda puede hacer que otro hermano o hermana venga y te ayude y te bendiga con la respuesta de parte de la palabra de Dios. El problema no es tener dudas, el problema es dejar que las dudas aniden en tu mente y en tu corazón y lleguen a llevarte a una crisis de fe. Me gusta este versículo. Dice, estoy enfermo. Traeré a la memoria los años de la diestra de la Altísima. Este versículo recoge ese momento clave en la vida de Asaf, en que él encuentra la clave para salir de esa situación que está viviendo. Enfermedad mía es esta. Enfermedad mía. En realidad, el salmista era víctima de sus propias dudas, de su propia desesperación. Y venían de él. Y da un giro en el versículo 11. Recordaré las maravillas que el Señor hizo en otro tiempo. Pensaré en todo lo que Él ha hecho. Nosotros tenemos una memoria maravillosa, una herramienta fantástica que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder salir a veces de estas situaciones. Los seres humanos tenemos 3 tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es esa experiencia que me ayuda a recordar algo que ha pasado, pero dura un solo segundo, es inmediata. Esa sensación que ante un estímulo, un olor, un sonido,
¡buah!, te trae un recuerdo y se va así. Dura muy poco, tiene que ver con tus emociones, con tus sensaciones. Luego está la memoria a corto plazo, que es esa conciencia de los eventos que has estado viviendo hace muy poco tiempo, esas sensaciones que has experimentado en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas experiencias que has tenido. Y tenemos la memoria a largo plazo. Eso es algo muy normal con los ancianos. Los ancianos no recuerdan lo que han hecho la semana pasada, pero sí recuerdan lo que han hecho hace 20 años, ¿vale? Está muy presente ahí, está muy presente. Esa memoria a largo plazo es ese recuerdo de eventos, de sensaciones que tienen que ver con mi vida pasada. Pero, ¿sabes? Cuando yo recuerdo esos eventos y esas sensaciones, no siempre los recuerdo de forma correcta. No siempre lo recuerdo como son, porque a veces recuerdo mi interpretación de ese hecho o lo que eso me hizo sentir, y puedo cambiar ese recuerdo porque está dañado. Nuestra mente es maravillosa. Seguimos. Nuestra mente es maravillosa, está llena de departamentos y allí guardamos muchos de los recuerdos de nuestra vida. Cuando yo recuerdo eventos del pasado, situaciones que he experimentado y lo traigo de esa memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo, también vienen acompañados de sensaciones físicas. Si hay algo que me ha hecho daño en el pasado y lo recuerdo y lo traigo a este día, todavía puede haber dolor. Y ese dolor es real. Ese daño que me ha producido todavía es real. Y el salmista, cuando está tratando de hacer todo esto, está recordando cosas, pero lo está trayendo a su momento y lo que le está produciendo es dolor. Es dolor en lugar de traerle alivio, porque el recuerdo que él está trayendo le provoca a él, en el aquí y en el ahora, que Dios no me responde. Que Dios no me responde. ¿Cómo evita todo esto el salmista? El salmo va cambiando notablemente. Él quiere salir de ese cajón de recuerdos malos, esa interpretación del ayer, cuando abre cajones y sale cosas. Él necesita coger esos recuerdos, traerlos de forma correcta para evitar el precipicio de caer a la fe. Y da un salto atrás en ese precipicio. No quiere decir que las dudas se han disipado, no quiere decir que entiende todas las cosas, pero su decisión tiene que ver con sus emociones, con su voluntad. Es una decisión firme en él. El salmista quiere alejarse de la incredulidad y tomar la decisión de confiar en el Señor. Me acordaré, pensaré, meditaré. Entran en escena no solamente mis recuerdos, sino mi voluntad, mi mente y mi voluntad, hermanos. Y esta es una clave para salir de esa situación. A veces pasamos mucho tiempo de nuestra vida mirándonos el ombligo, los problemas, lo que me pasa, lo que siento, lo que me han hecho, y todo se resume a mí, a lo mío. ¿Recordáis la famosa frase? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. O sea, lo mío es lo único que importa, lo mío. Pero el salmista deja de concentrarse en sí mismos. No sabemos cuál era su problema, no lo sabemos. Pero deja de concentrarse en sus circunstancias, en su ombligo, y comienza a concentrarse en el Todopoderoso. En el Todopoderoso. Y empieza a meditar en el Señor, en su persona, en sus prodigios, en todas sus actividades con la humanidad. Y eso no cambia entre nosotros, hermanos. Nosotros podemos seguir meditando cuando estamos en esos momentos. Señor,
digno eres de recibir la gloria, la honra y pensar en todo lo que Cristo hizo y pensar en todos sus milagros y pensar en todo lo que Él ha hecho por nosotros, en todas las cosas a lo largo de tu vida donde Dios ha mostrado fidelidad, ha mostrado gracia, ha mostrado misericordia. Señor, eres todo lo que quiero, decía el salmista. En todos mis problemas puedo confiar en ti. Eres lo que necesito en mi vida. O sea, lo que necesito ya no es la respuesta que yo estaba demandando al principio. Lo que yo necesito es a ti. Lo que yo necesito es a ti y eso cambia radicalmente todo lo demás. Oh Dios, tú eres santo, dice versículo 13 en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, cuando el mar te vio, tuvo miedo y temblaron sus aguas más profundas. Las nubes dejaron caer lluvia y así empieza a recordar todo lo que había pasado en esa salida de Egipto con el pueblo y cómo Dios les había protegido, y acaba diciendo: dirigiste a tu pueblo, versículo 20, como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. Asaf medita en todos esos hechos, en todo lo que Dios había hecho, porque Dios, hermanos, obra en la historia. Dios obra en tu historia y tienes que traer a la memoria todos esos hechos portentosos. Así que hace una profunda observación sobre las obras de Dios. Las obras, los milagros de Dios son tremendamente redentoras. Traen redención a mi vida. Son milagros que traen salvación a mi vida. Aquello que yo le temo, le teme a Él. Le teme a Él, porque Él es el Altísimo, el Todopoderoso. Asaf escribió otros libros también en la Escritura. En el Salmo 73 está enfadado porque a los malos les va bien y a lo bueno no les va bien. Y parece que eso es una tónica de nuestra humanidad. Y está enfadado y llega delante de Dios y se lo dice: mira, esto también están enfadados, no pueden comprender todos los caminos de Dios, no puede comprender, pero sin embargo confía en el Señor en medio de todo esto. No podemos concluir este poema precioso que derrama este corazón sin esas palabras, el concepto de que Dios, a pesar de todas las cosas, conduce a su pueblo. Porque cuando nosotros entendemos y meditamos meditamos en el Señor, nuestra manera de orar cambia, hermanos, cambia radicalmente, porque no centramos nuestra atención en nosotros, sino en el Señor. Me fascina el Salmo 73, los últimos versículos. Os invito a que podamos leerlos. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Juntos, hermanos. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca, que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor mi Dios. Le contaré a todos lo que tú has hecho. Amén, hermanos. Que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Amén.